Hola a todos, este es un video que, como les adelanté en clase, grabé para hacer un repaso del concepto de simulaciones y más que del concepto de cómo diseñar una simulación. La idea, me voy a ir muy lento en este video, entonces la idea es resolver una serie de problemas, enseñarles exactamente cómo los resuelvo. No es la única forma de resolverlo, por supuesto, pero intentaré cuando haya más de una opción, vaya, siempre hay más de una opción, pero intentaré dar algunas posibilidades y ejemplos. Lo que les sugiero es intenten resolver los problemas, hagan su mejor esfuerzo y si en algún momento tienen una complicación importante para seguir y se atoran, entonces vean el video, pero no lo vean completo. Incluso en esas situaciones tal vez vean hasta algún momento en el que tengan una idea de cómo se podría hacer y entonces pongan pausa y vuelvan a intentar y hagan su mejor esfuerzo por resolverlo autónomamente. Como les he dicho varias veces, entender la solución a un problema ocurre en un lugar diferente del cerebro a de hecho diseñar la solución ustedes. Entonces, no se conformen nada más con ver el video completo y entender qué es lo que yo estoy haciendo, porque eso no los acerca en absoluto a poder resolver este tipo de problemas en los exámenes y en el futuro. Entonces, una simulación es un programa que diseñamos para que las variables que interactúan y las estructuras que definimos al interior nos resuelvan preguntas que tenemos sobre el mundo real. Entonces, imitamos simplificadamente un fenómeno del mundo real y buscamos a través de la ejecución de esa simulación obtener algunas respuestas. Entonces, vamos a ver. El problema que está en pantalla es el que ustedes tienen. Espero que ya hayan intentado a estas alturas resolverlo. Entonces, vamos a ver. La idea es estimar cuánto tiempo se va a tardar una persona en ahorrar suficiente dinero para comprar un coche. Entonces, el coche cuesta 300,000 pesos y tenemos para cada escenario modificar nuestro programa para garantizar que estamos entendiendo cómo se mueven esas variables y cómo eso nos da la respuesta. Entonces, en principio, el caso base que tenemos es que la persona cuenta con 25,000 pesos en el banco hoy y después en el futuro cada semana va a recibir 2,000 pesos y cada semana va a gastar 800 pesos. Eso quiere decir que cada semana le van a quedar 1,200 pesos para ahorrar. Aquí ya tenemos la respuesta. Les estoy adelantando que se va a tardar 230 semanas en ahorrar suficiente dinero. Eso es un tiempo considerable. Si nos vamos hasta abajo, hay una nota que es importante que dice que para todo el problema hay que suponer que cualquier año tiene exactamente 52 semanas. Eso no es exactamente verdad, de hecho nunca es verdad, pero es un supuesto que nos sirve para simplificar un poco la lógica del problema. Muy bien, entonces, teniendo claro qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que llegar a esa respuesta y tenemos que simular la forma como van a interactuar esas variables. Entonces, me voy a NetBeans, vamos a ponerle, necesitar de entrada variables para lo que necesitamos representar dentro de nuestro programa. Entonces, seguro que estos 300,000 pesos en algún lugar, seguro que vamos a tener que contar las semanas, porque justamente la idea de todo el problema es saber cuántas semanas nos tardamos. Naturalmente vamos a utilizar ciclos para esta simulación. Y a ver, vamos a ver. Entonces, necesitamos 300,000 pesos. Empezamos con... No estoy definiendo... como no estoy importando ningún módulo, no vamos a necesitar un escáner porque no le vamos a pedir nada al usuario. En realidad no hay información que nos tenga que dar quien esté usando el programa. La simulación ya tiene todos los datos. Entonces vamos a tener una variable que es un entero, la declaramos aquí y inmediatamente empieza siendo 0, porque esa es la variable que vamos a utilizar para contar. Tenemos una variable que es ahorro. Las variables, por supuesto, se pueden llamar de la forma que ustedes prefieran, pero estos son nombres de variables que nos ayudan a entender más claramente el código. Ahorro empieza siendo 25,000 pesos. Ok, entonces ahorro comienza siendo 25,000 pesos.
Y en realidad pensaría que son las únicas variables que necesitamos. Podríamos declarar otras variables, pero no son en estricto sentido necesarias. Entonces, la idea es simular cómo se mueve ese ahorro y en qué momento llega a 300,000. Entonces, vamos a simular las semanas con un ciclo while. Entonces, vamos a tener un ciclo while que de alguna manera al interior del ciclo while, es decir, entre estos dos corchetes, va a ocurrir todo lo que el programa especifica que va a pasar cada semana. Se va a detener en el momento en el que la cantidad ahorrada sea suficiente. Es decir, bueno, de entrada, la elección de por qué simulamos semanas, podríamos simular días o podríamos simular meses, pero el problema está estructurado de tal forma que no hay cambios significativos en los días, los cambios son únicamente de semana a semana, y necesitamos el número de semanas al final. Entonces, el ciclo cada iteración del ciclo va a representar una semana que pasa. Entonces, al interior del ciclo se va a mover la variable de ahorro y la condición, el momento en el que se va a detener el ciclo es cuando haya dinero suficiente. Entonces, eso quiere decir que el ciclo se va a seguir ejecutando siempre que ahorro sea menor a 300,000 pesos. Entonces recordamos que aquí ponemos la condición que tiene que mientras sea verdadera hace que el ciclo se siga ejecutando. Entonces mientras el ahorro sea menor a lo que necesitamos, entonces se sigue ejecutando el ciclo. Ahora, al interior del ciclo, vamos a regresar a ver el problema. Tenemos que llegar a 300,000 pesos. Eso ya lo definimos como la forma como termina el ciclo y tenemos 25,000 pesos, eso ya está reflejado. Ahora, semanalmente recibe 2,000 pesos y gasta 800. Entonces, lo que tenemos que reflejar al interior del ciclo es que cada semana lo que pasa es que el ahorro aumenta en 2,000 pesos, pero disminuye en 800. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahorro es igual a ahorro más 2,000. A veces resulta un poco confusa esta forma de establecer el incremento de las variables. Pero si nosotros hiciéramos nada más esto, si únicamente pusiéramos ahorro más 2,000, entonces le estaríamos pidiendo a Java que haga la suma de lo que está dentro de la variable ahorro más 2,000, pero no le estaríamos diciendo que hiciera nada con esa cantidad. Entonces la nueva cantidad que obtendríamos, que en la primera iteración serían 27,000 pesos, esos 27,000 pesos no los pondría en ningún lugar, no haría nada con ellos, ni los imprimiría, ni los guardaría en una variable, ni ninguna otra cosa. Y de hecho justo por eso me marca error, porque no estamos haciendo nada ahí. Entonces lo que hacemos es que definimos que ahorro va a ser igual a ahorro más 2,000. Entonces ahorro empieza siendo 25,000. Para cuando ejecutamos esta línea, entonces el nuevo valor de ahorro van a ser esos 25,000 que ya teníamos más otros 2,000. Entonces esta suma nos da 27,000 y esa suma se almacena dentro de la variable ahorro. Entonces a la siguiente vez que se ejecuta el ciclo y se vuelve a ejecutar esta línea, entonces ahorros son el nuevo valor de ahorro son esos 27,000 más otros 2,000, entonces 29,000 que se almacenan en la variable ahorro. Entonces, con cada vuelta del ciclo, estamos aumentando el valor de ahorro, que es lo que necesitamos. Ahora, también lo tenemos que disminuir. Hay diferentes formas de hacer eso. Podemos poner otra línea abajo que sea ahorro igual a ahorro menos 800, que esos son los gastos que el problema define. Podemos hacerlo así o podríamos como ponerlo dentro de la misma línea, podríamos poner ahorro es igual a ahorro más 2,000 menos 800 o podríamos de hecho como hacer la operación y poner ahorro igual a ahorro más 1,200. En cualquier caso, para el programa no hace ninguna diferencia. Entonces, para efectos didácticos, primero le sumamos 2,000, que es lo que recibe, y después le restamos 800. A ver, este ciclo ya funciona. Porque la variable que estamos utilizando para detener el ciclo, de hecho sí se está moviendo al interior del ciclo, ¿no? Estas dos líneas están al interior del ciclo, entonces eventualmente sí llegaríamos a los 300,000 y este ciclo sí terminaría. El ciclo ya funciona, pero no termina de hacer lo que nosotros necesitamos, porque lo que necesitamos es contar las semanas. Entonces el ciclo ya funciona, pero no nos sirve, entonces para que nos sirva
tenemos que en cada iteración del ciclo aumentar el valor de las semanas en una unidad. Entonces, el ahorro y las semanas aumentan en una unidad, de manera que podemos saber cuántas semanas han transcurrido. En cualquier momento que nos situemos dentro de la vida del ciclo, el programa sabría en cuánto va el ahorro, pero también sabría cuántas semanas han transcurrido. Muy bien, entonces este ciclo ya simula todo lo que sucede con el ahorro y cuenta las semanas que eso se tarda. Se detiene también cuando alcanzamos la cantidad deseada de 300,000 pesos. Lo que falta es hacer algo con esa información. Es decir, para cuando llegamos a este punto, para cuando el programa llega a esta ejecución, es decir, cuando sale del ciclo porque esta proposición lógica fue falsa, cuando ya alcanzamos el ahorro suficiente, entonces necesitamos que nos diga cuántas semanas pasaron, porque de otra manera el programa nunca lo imprimiría y no lo sabríamos. Muy bien, entonces una vez que hace toda la simulación y una vez que recorre todas las semanas que sucede con el ahorro y llegamos a los 300,000, entonces le pedimos que imprima la cantidad de semanas que se tardó. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el programa así. Y al ejecutar nos dice, es decir, una vez que termina la simulación, imprime el último valor de la variable semanas, y son 230, que entonces el caso base estaría terminado así. Bien, vamos a ver entonces la variación 1. En la variación 1 es bastante sencilla. La diferencia es que en lugar de recibir 2,000, recibe 2,500, y en lugar de gastar 800, gasta 600. Entonces vamos nada más a cambiar esos valores. El ahorro que tiene es el mismo, la cantidad a la que tenemos que llegar es la misma, pero cada semana recibe 2,500 en lugar de recibir 2,000 y gasta 600. Entonces, pues está recibiendo mayor ingreso y está ahorrando más, está evitando gastar. Entonces, por supuesto que esperaríamos que fuera más rápido el tiempo que necesita para comprar el coche. Si ejecutamos esta versión modificada, nos dice que se tarda 145 semanas. De las 145 semanas de la variación 1, la diferencia entre el caso base y la variación 1 es mínima. Pueden jugar con otros valores para ver qué pasa con el ahorro. Disminuyó sensiblemente de 230 semanas a 145 semanas, es bastante sensible la diferencia. Vamos a ver la variación 2. En la variación 2, los gastos y los primeros 2 años de los ingresos son iguales al caso base. Entonces los gastos van a ser iguales al caso base. Es decir, los gastos van a ser 800 pesos todo el tiempo. Y los primeros 2 años de los ingresos también son iguales al caso base. Es decir, que durante los primeros 2 años va a recibir 2,000 pesos semanales. Pero a partir del tercer año, en lugar de recibir 2,000 pesos semanales, recibe 4,000 pesos semanales. Entonces, hay una diferencia ahí. En los gastos, ¿no? Los gastos son iguales, pero los ingresos son unos los primeros 2 años y otros a partir de ese momento. Entonces, vamos a modificar el programa para que refleje esta nueva realidad, esta nueva variación. A ver, la forma de pensar en cómo incorporar esa nueva variación es que partamos de cómo está definido el ciclo. El ciclo ya simula todo el fenómeno del caso base. Entonces ya recorre todas las semanas y en cada semana cambia los valores que se ahorran y que se gastan, bueno, de ingresos y de gastos, y aumenta el número de semanas. Entonces lo que necesitamos ahora es que haga lo mismo, pero que no siempre aumente el ahorro en la misma cantidad. Necesitamos que el programa dentro del ciclo, dentro de la simulación, sea inteligente en el sentido de poder saber en cuánto tiene que aumentar el ahorro. Entonces, de entrada vamos a regresar estos valores a como los teníamos en el caso base, que era así. Entonces, si lo dejamos así, este es el caso base, y de hecho así es como la simulación tiene que funcionar los primeros 2 años, pero necesitamos que después de los primeros 2 años esta cantidad sea diferente. Entonces el incremento del ahorro
después de los primeros 2 años va a ser otro. Entonces, esta línea solamente va a ser válida para los primeros 2 años. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo incorporamos esa distinción en el ciclo? Bueno, necesitamos, por cierto, si no se les había ocurrido esto, este es buen momento para detener el video e intentar incorporar un condicional. En caso de que no, entonces les enseño. Lo que haríamos sería revisar cuántas semanas llevamos. Entonces, estamos suponiendo que cada año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que los primeros 2 años, el ingreso tiene que ser de 2000, los primeros 2 años son 104 meses. Entonces, mientras las semanas sean menos de 104, de hecho, menor o igual. Es decir, a partir de la semana 105 es diferente. Entonces, mientras las semanas sean menos de 104, entonces esto va a ser verdad. Cada semana vamos a incrementar al ahorro 2,000 pesos. Ahora, esto es lo que sucede si esta condición es verdadera. Si esa condición, el ahorro va a incrementar de forma diferente. Ok. Entonces, 2,000 los primeros 2 años, 4,000 si no mal recuerdo. Sí, 4,000 semanales a partir del tercer año. Ok, entonces, las veces. Más o menos, de entrada, por lo menos unas 140 veces. De ahí para arriba. Este ciclo se va a ejecutar muchas veces. Algunas de ellas, esto va a ser verdad. En particular, 104 veces esta condición va a ser verdad. Y esas 104 veces, el ahorro se va a incrementar en 2,000 pesos. Pero una vez que atraviese ese umbral, una vez que las semanas sean más de 104, entonces esta línea no se va a volver a ejecutar y cada nueva iteración, cada nueva vuelta del ciclo, el ahorro va a aumentar en 4,000 pesos. Estos son los ingresos. Los gastos, en realidad, no los modificamos porque tienen que ser los mismos que en el problema original. Entonces, esto está afuera del condicional. El condicional, la parte verdadera del condicional está aquí, la parte falsa del condicional está aquí, pero una vez que terminamos tanto la parte verdadera como la parte falsa, disminuimos el ahorro por los gastos que tiene e incrementamos las semanas, porque esto no depende de en qué semana estamos. Esto tiene que pasar de cualquier manera. Muy bien, entonces, vamos a ver, ejecutamos el programa y nos dice que en este caso nos tardaríamos 152 semanas, que es exactamente la respuesta a la que teníamos que llegar en la segunda versión. Esta versión del programa es parecida a la anterior. En realidad solamente hicimos un cambio y ese cambio fue que necesitaba el código un poco más de inteligencia sobre qué incrementar. Y ese incremento tenía que depender de algo. Y dado que tenía que depender de algo, entonces la forma de hacerlo era un condicional. Muy bien, entonces esta es la variación número 2. Vamos a ver la variación número 3. En la variación número 3, los ingresos siempre van a ser 2,000 pesos, pero los gastos empiezan siendo 800. Es decir, digamos, la primera semana es igual al caso base. Los ingresos son 2,000 y los egresos son 800. Pero a partir de ahí, cada semana se incrementan 2 pesos los gastos. Los ingresos van a ser siempre iguales, siempre van a ser 2,000 pesos semanales, pero la primera semana los gastos van a ser 800, la segunda semana van a ser 802, la tercera semana van a ser 804. Diríamos entonces que esta persona está gastando marginalmente más, y entonces vamos a ver cómo implementamos eso. De entrada, lo primero que vamos a hacer es regresar al caso base que teníamos. Vamos a salirnos de la variación en la que estábamos y vamos a regresar a la versión original. Entonces, tiene 25,000, se detiene cuando llega a 300, tiene de ingresos 2,000 y tiene de gastos 800. Entonces, buena parte de esto se va a quedar igual, es decir, el ahorro va a aumentar en la misma cantidad, pero va a disminuir en cantidades diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que dentro de cada ciclo, la cantidad que tiene que ir disminuyendo es distinta.
Para esto vamos a tener otra variable, que va a ser la variable int gastos. Entonces, esa variable antes del ciclo, aquí estamos antes del ciclo, antes del ciclo va a empezar en 800, que es en lo que tenía que terminar. Y vamos a poner esa variable aquí. Hasta ahora realmente no hemos hecho nada. Hasta este punto, el programa funciona exactamente igual que como funcionaba hace un segundo, disminuye 800 pesos cada semana. Estamos utilizando una variable, pero eso no cambia en nada los valores. Y al final la respuesta sería exactamente la misma. Ahora, donde sí cambia es que cada semana los gastos tienen que aumentar. Entonces, cada semana, después de que ya quité del ahorro los gastos que tuve esa semana, lo siguiente que hago es aumentar los gastos para la siguiente semana. Entonces, dentro de la primera iteración, la primera vez que se ejecuta este ciclo. Entonces, el ahorro son 25,000. Y aquí, en esta línea, el ahorro dejan de ser 25,000 y se convierte en 27,000, porque le estamos sumando 2,000. Después aquí, a esos 27,000 le restamos 800. Entonces, cuando se ejecuta esta línea, el ahorro ahora son 26,200. Sí, 26,200. Entonces, el ahorro aquí son 26,200. Y aquí los gastos eran 800 y ahora van a ser 800 más 2. Entonces, a partir de esta línea, los gastos son 802. Pero eso no quiere decir que en esta semana el ahorro haya disminuido en 802. El ahorro disminuyó en 800 porque esa resta el valor de la variable gastos. Entonces, a la siguiente iteración, en la siguiente vuelta del ciclo, entonces sí va a disminuir 802. Y lo siguiente que vamos a hacer es preparar la variable gastos, ponerla en 804 para que en la siguiente, es decir, la tercera iteración, disminuya en 804. Entonces, aquí estamos justamente logrando lo que el problema nos pide. Aumenta 2000 y disminuye en el valor de gastos, que gastos empieza siendo 800 y en cada iteración aumenta 2 pesos. Entonces, si ejecutamos el programa, nos dice que se tardaría 308 semanas. Entonces, 308 semanas es justamente lo que teníamos que llegar. Parecería que no es muy significativo, ¿no? Es decir, en el caso base se tarda 230 semanas, pero después nada más con 2 pesos que aumente cada semana, entonces se tarda 78 semanas más, que es más de un año, entonces es como año y medio más o menos. Entonces es bastante, nada más con aumentar los gastos marginalmente 2 pesos cada semana. Muy bien, esa es la variación 3. En la variación 4, siempre gasto 800 pesos. Entonces la parte de los gastos se queda fija, pero los ingresos iban cambiando. Recibe 2,000 pesos el primer año y después cada año aumenta 1,000 pesos. Entonces el primer año recibe 2,000 pesos, el segundo año recibe 3,000, el tercer año recibe 4,000, etc. Bien, vamos a ver, en realidad... Sí, en realidad la forma, hay más de una forma de hacer esto, pero no voy a abordar ahora mismo esas formas, vamos a dejarlas para la variación 5, para estudiar esa parte. Lo primero que vamos a hacer es regresar al caso base que teníamos. Entonces, en el caso base que teníamos, los gastos no aumentan, los gastos son constantes en 800. Vamos a dejar la variable gastos, en realidad ahora no la vamos a utilizar, podríamos regresar a como estábamos y poner aquí 800 en lugar de gastos, pero dado que tampoco nos hace diferencia, entonces vamos a dejarlo así. Este es el caso base, este es el caso original. Ahora, el cambio que tenemos que hacer es únicamente que los ingresos tienen que aumentar. Entonces, cada año los ingresos aumentan. Es sensiblemente diferente al problema anterior. Si yo aquí estuviera diciendo que cada semana los ingresos aumentan, entonces el problema sería muy parecido a la variación 3 y solamente tendría que tener una variable que vaya aumentando. Pero no necesito que aumente cada semana, necesito que aumente cada año. Es decir, que aumente cada 52 semanas. Entonces, ya cambié de opinión. Sí me parece que es mejor explorar ahora mismo cuáles son las formas adecuadas de implementar esto. Vamos a pensarlo
empezando de la forma más sencilla. Vamos a necesitar... es más, por ahora no vamos a usar otras variables. Nada más que esta línea no siempre va a ser verdad. Vamos a empezar resolviéndolo con condicionales. Vamos a empezar diciendo que si las semanas son menores o iguales a 52, que es el número de semanas que estamos suponiendo que tiene el año, si eso es verdad, entonces el ahorro aumenta en 2000. Aquí estamos cumpliendo con esta primera parte de la definición de los ingresos, que el primer año recibe 2,000 pesos semanales. Eso quiere decir que las primeras 52 semanas recibe 2,000 pesos. Muy bien. Después de eso, el segundo año recibe 3,000. Bueno, vamos a ver, vamos a poner otro condicional, que sea que si las semanas son mayores a 52, pero también son menores o iguales a 104, es decir, esto quiere decir que estamos dentro del segundo año. Ya pasaron 52 semanas, pero no han pasado todavía 104 semanas. Entonces estamos... y si esto sucede, entonces el ahorro va a aumentar en 3,000. Entonces, todo esto que tenemos aquí hasta ahora, que son dos condicionales, son condicionales que no tienen else, son condicionales que nada más tienen if, pero son condicionales independientes, no está uno dentro del otro. Entonces, siempre va a revisar si son menores a 52 y después siempre va a revisar si están entre 52 o 104 y los siguientes condicionales que vamos a poner también siempre se van a revisar porque no está uno dentro del otro, son condicionales independientes. Entonces, el primer año aumenta 2,000, el segundo año aumenta 3,000. Hasta aquí vamos en nuestra implementación. Ahora el tercer año tiene que aumentar 4,000. Pues en realidad esto es más o menos simple, pero tenemos que copiar y pegar código. Como regla, casi siempre cuando hay que copiar y pegar código, hay una forma más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, para la tercera condición, vamos a suponer que si es mayor a 104 y menor a 156, es decir, si está dentro del tercer año, entonces el ahorro va a ser 4,000. Esto está empezando a ser cansado, ¿no? Porque hasta aquí ya tenemos cubierto hasta el tercer año, pero en realidad, pues necesitamos saber cuántos años tenemos que cubrir, porque no podemos hacer esto hasta el infinito. Vamos a ver. En nuestro caso base, tenía 2,000 pesos semanales y gastaba 800 y se tardaba 230 semanas. Seguramente, no seguramente, es un hecho que en esta variación 4 va a ser más rápido. Aquí, pero los ingresos están aumentando. No solamente lo sabemos por esto, lo sabemos porque de hecho aquí tenemos la respuesta final, pero ignoremos por ahora esta respuesta final y supongamos que máximo se va a tardar 230 semanas. No se puede tardar más de 230 semanas porque cuando no aumentan los ingresos se tarda eso, entonces seguro que tiene que ser menos. 230 semanas entre 52 semanas que tiene cada año. Si hacemos esa división, sale que se va a tardar 4.42. Es decir, lo máximo que se puede tardar son 4.42 años. Entonces, si nuestro problema considera hasta el año número 5, estamos cubiertos. Estamos seguros de que va a terminar antes. Entonces, esto lo hicimos nada más para saber cuántas veces tenemos que repetir esto. Ya lo tenemos para el primer año, segundo año, tercer año. Vamos a poner esta para el cuarto año y esta para el quinto año. Y ahora cambiamos los valores. Ok, entonces aquí tiene que ser mayor a 156 y después 156 más 52 son 208, entonces menor o igual a 208 semanas y después aquí tiene que ser mayor a 208 semanas y menor o igual a 208 más 52 son 260. Ok, esto es 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 y en el quinto, en el
primero, segundo, tercero, cuarto, en el quinto año estaría recibiendo 6,000 pesos semanales. Muy bien. Entonces, con esto, con toda esta serie de condicionales, ya tenemos definido que cómo van a ir aumentando los ingresos a lo largo de toda la vida del programa y estamos seguros de que estamos cubriendo toda la vida del programa porque seguro que no puede tomar más de esta cantidad de años. Entonces, si ejecutamos este programa, nos sale que se va a tardar 136 semanas. Que eso es diferente a lo que tenemos aquí. Y hay que revisar por qué.